Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Estamos en el capítulo 1, donde hemos titulado Conceptos fundamentales y el análisis de la materia, es decir, acerca del estudio que se realiza de esta parte de química, ¿no? Bien, vamos a continuar con estos conceptos y vamos a ver a continuación escalas de temperatura. Conocer escalas de temperatura es bien importante porque en los siguientes capítulos que vamos a desarrollar, vamos a referirnos bastante a ciertas escalas, especialmente el de Kelvin y también el de Fahrenheit. Es decir, que acá toma en cuenta las 4 escalas de temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Ahora bien, ¿qué relación tienen estas escalas de temperatura? Vamos a tomar como referencia en este caso la escala Kelvin. La escala Kelvin, bueno, tomando como cero absoluto precisamente a 0 grados Kelvin, el punto de fusión del hielo, en este caso 273 grados, y el punto de ebullición del agua 373, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación existe la escala Kelvin con la escala Celsius? En la escala Celsius, o sea, lo que comúnmente utilizamos todos los días, ¿verdad? El 0 grados Kelvin es equivalente a menos 273 en la escala Celsius. Por otro lado, el punto de fusión del hielo, en este caso es 0 grados, equivalente a 273 grados en la escala Kelvin. Y el punto de ebullición del agua en esta escala es de 100 grados Celsius, ¿no? Lo cual es equivalente a 373 grados en la escala Kelvin. Ahora bien, otra relación que se puede obtener de Kelvin y Fahrenheit es de que el punto de fusión del hielo, por ejemplo, en la escala Fahrenheit, es 32 grados, ¿no es cierto? Mientras que el cero absoluto, equivalente a 0 grados en Kelvin, es menos 460 en la Fahrenheit. Mientras que el punto de ebullición del agua es 212, ¿no? O equivalente también a 100 grados Celsius y también 373 grados en Kelvin. Además, otra escala que es bastante utilizada es el de Rankine, ¿no? La escala Rankine también empieza de 0, similar al de Kelvin. Ahora, el punto de fusión del hielo, en este caso es 442, equivalente a 0 grados Celsius y también equivalente a 273 grados Kelvin. Ahora, en esta escala Rankine, el punto de ebullición del agua es 672, ¿no? O sea, esa temperatura pierde en este caso el agua. Ahora, al indicar el punto de fusión del hielo, acá se entiende de que a esta temperatura, ¿no es cierto?, la materia que está, por ejemplo, en estado sólido, el hielo, ¿no? Entonces pasa ya al estado líquido, ¿no? Entendemos entonces como punto de fusión de hielo de esa manera. Ahora bien, dentro de estas escalas de temperatura existen ciertas relaciones, ¿no es cierto?, lo cual nos permite cambiar de una cierta escala a otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso analizamos la escala Kelvin y Celsius. Si conocemos como dato una, en este caso, una medida, diremos en la escala Kelvin, ¿no es cierto?, y restándolo de ese dato que está en grados Kelvin, restamos 273 y vamos a tener ya esa temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, si tenemos acá un dato en la escala Celsius, sumamos 273 y ya vamos a tener ese mismo dato, ¿no es cierto?, esta vez convertido ya a la escala, en este caso Kelvin. O sea, estas dos fórmulas son las que se utilizan precisamente para
realizar esas conversiones, ¿no? En Kelvin y Celsius. Ahora bien, ¿qué pasa con la escala Celsius y Fahrenheit? Vamos a tener también una fórmula que nos permita convertir una cierta escala de Fahrenheit a Celsius o viceversa, ¿no es cierto? Para ello, acá les indico, relacionando Celsius y Fahrenheit entre puntos de fusión del hielo y ebullición del agua. Es decir, vamos a tomar en cuenta estos dos puntos, ¿no? Tanto en la escala Celsius como también en la escala Fahrenheit. Ahora, de acá podemos tomar en cuenta la siguiente relación, ¿no? ¿De dónde surge esta expresión? 100 menos 0, acá está el 100 menos 0, la relación que existe con Fahrenheit es 212 menos 32. Acá está, 212 menos 32. Pero a la vez, tomamos en cuenta acá temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Que está en grados Celsius menos 0, ¿verdad? Y también acá en Fahrenheit tomamos en cuenta temperatura en grados Fahrenheit menos el 32. ¿Sí? Ahora bien, acá realizando operaciones 100 menos 0, sabemos que es 100 nada más. De 212 estamos 32, es 180. Acá temperatura en grados Celsius menos 0, va a ser temperatura en grados Celsius nada más. Y la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, bueno, lo copiamos así tal como está. Y luego se tiene esta relación, ¿no? Bueno, realizando simplificaciones, en este caso, simplificando 100, 180, sacamos mitades, quintas, etcétera, ¿no es cierto? Y al final nos queda, en este caso, 5 novenos. Sacamos quintas, como ustedes quieran, ¿no? Pero lo cierto es que, haciendo esta simplificación, acá directamente se va a ir el 0 con el 0, ¿no es cierto? La mitad de 10 en este caso es 5 y la mitad de 18 es 9, ¿verdad? En el lado derecho no pasa nada, copiamos así tal como está. Ahora bien, de esta expresión podemos ya despejar temperatura en grados Celsius, ¿no? Despejando temperatura en grados Celsius, vamos a llegar a la relación de 5 novenos, en paréntesis, temperatura en grados Fahrenheit menos 32. En otras palabras, esta expresión que está en el denominador, ¿no es cierto? Le vamos directamente al otro lado, la cual va a pasar a multiplicar, ¿no? Por un lado. Ahora también, si bien tenemos un dato en grados Fahrenheit, ¿verdad? Ya se puede conocer o se puede convertir en grados Celsius utilizando exactamente esta formulita. Vamos a empezar directamente acá, ese dato. Realizamos esta operación y ya vamos a tener ese resultado en grados Celsius. O también, de esta misma expresión, podemos despejar temperatura en grados Fahrenheit. Despejando temperatura en grados Fahrenheit, realizando operaciones matemáticas, la fórmula que nos va a dar va a ser 9 quintos, temperatura en grados Celsius más 32, ¿no? Igual acá, conociendo un dato en grados Celsius, empezamos acá, realizamos toda esta operación y ya vamos a conocer ese dato, ¿no es cierto? Pero esta vez en grados Fahrenheit. O sea, llevamos a la escala precisamente Fahrenheit, ¿verdad? En forma similar, podemos realizar estas operaciones, ¿no es cierto? O estas relaciones, por ejemplo, relacionando Celsius con la escala Rankine, ¿no es cierto? Considerando también estos puntos de ebullición del agua y fusión del hielo, ¿no? Entonces hacemos una operación similar al que hicimos, ¿verdad? Y se llega a ciertas expresiones, en este caso similares al que hemos, o casi similares al que hemos hallado en esta parte, ¿no es cierto?, de la relación que hicimos de Celsius y Fahrenheit. Es así de que se obtiene una relación general de estas cuatro escalas, ¿no? Es decir, de la Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine, las más conocidas. Obviamente hay otras escalas, pero bueno, no vamos a profundizar tampoco, ¿no? Las más conocidas son las que les estoy indicando. Es así de que la relación general de las cuatro escalas está dada por temperatura en grados Celsius sobre 5, esto es igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32,
pero a la vez es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido 5, y esto a la vez es igual a temperatura en grados Rankine menos 492 dividido entre 9. Obviamente, al realizar una operación o para hacer una cierta conversión, tenemos que utilizar de dos en dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en este caso tenemos un dato en grados Fahrenheit, queremos saber en Celsius, utilizamos nuevamente estas dos, ¿no? Estas dos expresiones. Ahora, por ejemplo, si queremos relacionar temperatura en grados Rankine, por ejemplo, con Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, solamente utilizamos esta expresión y esta expresión, ¿no? Hacemos la igualación y de ahí ya despejamos la escala a la cual queremos conocer precisamente un determinado dato, ¿no? Obviamente convertido a esa escala, ¿sí? Además, acá hay que aclarar de que las escalas, en este caso Kelvin y Rankine, también se conocen como escalas absolutas, ¿no? ¿Por qué son las escalas absolutas? Porque precisamente empiezan de cero, ¿no es cierto? Kelvin empieza de cero y Rankine también empieza de cero. Y no así las escalas Celsius y Fahrenheit, ¿no es cierto? Bien, para ir aclarando este concepto de escalas de temperatura, a ver, nos planteamos el siguiente ejemplo. Les indico, el alcohol etílico hierve a 78.5 grados Celsius y se congela a menos 117 grados Celsius. Lo que nos pide en este caso es convertir precisamente estos datos, ¿no es cierto?, que está en grados Celsius, queremos convertir a grados Fahrenheit, ¿no? ¿Cómo hacemos esta conversión? Antes del alcohol etílico. Es el alcohol común, ¿verdad? La que se está utilizando más en estos días, ¿no es cierto? Precisamente para combatir, diremos, ¿no es cierto?, esa enfermedad, en este caso, precisamente de el COVID-19, ¿verdad? Es el alcohol, en este caso, común, ¿no es cierto? Para ello, vamos a aplicar la fórmula de que temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos, temperatura en grados Celsius más 32. En estas palabras, estamos aplicando esta fórmula que la hemos reducido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, temperatura en grados Celsius, emplazamos inicialmente por 78.5, acá está, reemplazando. Realizamos estas operaciones, 78.5 por 9 dividido entre 5. Y sumamos más centavos, ¿no? Ustedes también pueden realizar esta operación. A ver, vayan verificando si efectivamente da 173.3 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Pueden ustedes también hacer esta operación, ¿sí? Ahora, por otro lado, nos indica cuando se congela. Acá el enunciado nos dice de que se congela a menos 117 grados Celsius, ¿sí? Hablando del alcohol común, ¿no es cierto? No se congela a 0 grados Celsius, como en este caso, obviamente la escala Celsius, ¿no? El alcohol etílico o común se congela, que le estoy indicando el dato, a menos 117 grados Celsius. En otras palabras, a esa temperatura pasa del estado líquido al estado sólido, ¿no? Les repito, refiriendo en este caso al alcohol etílico. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar esta misma fórmula, ¿verdad? Como tenemos de dato temperatura en grados Celsius, en sacar en forma similar al que hicimos en la primera parte, vamos a reemplazar en vez de temperatura en grados Celsius pero por menos 117, ¿verdad? ¿No es cierto? En este caso ya es negativo, ¿no? Es decir, más o menos, hablando de esta escala Celsius, menos 117, acá es 0, menos 5, menos 10, menos 50, menos 100, va a estar por lo menos por acá, ¿no? Menos 117 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando este dato en la fórmula y realizando operaciones, nos va a dar en este caso menos 178.6.
Ustedes también pueden comprobar. 9 quintos multipliquen por 117, pero es negativo, ¿verdad? Y luego lo van a sumar más 32. ¿Sí? Y verifiquen si da este resultado. Menos 178.6. ¿De acuerdo? Entonces indica eso de que si en este punto estamos tomando en cuenta como el menos 117, a ver, perdón, ¿no? Acá es menos 50, dijimos, menos 100, acá por ejemplo, acá está el menos 117 en la escala Celsius. Ahora, menos 117, relacionando con la escala Fahrenheit, ¿verdad? ¿No es cierto? Va a ser menos 178. Acá va a estar, ¿no? Menos 178.6. Pero ya en la escala Fahrenheit. Entonces, de esta forma se va realizando estas operaciones para convertir una cierta escala, en este caso un cierto dato que está en una cierta escala, hablando de temperatura, y llevar al otro. ¿No es cierto? Y acá estamos realizando precisamente esa relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bien, antes de pasar a otro punto, a ver, veamos un ejemplo más de escalas de temperatura. Para que vayamos más bien familiarizándonos con estas fórmulas que, les repito, es muy utilizado en muchos problemas, ¿no es cierto? Por lo menos en la parte de química, ¿no? A ver, les planteo este ejemplo de la siguiente forma. Bueno, esta parte no lo voy a borrar todavía. Acá coloco ejemplo. A ver. Les planteo este problema, el cual ustedes también pueden realizar. En un día caluroso, en un día indicamos caluroso, digamos, la temperatura en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad indicaremos de Santa Cruz, es 36 grados Celsius. Bien, ahora, 86 grados Celsius, acá coloco punto seguido, convertir, indicamos a grados Kelvin, luego a grados Fahrenheit y luego a grados Rankine. ¿Se entiende la pregunta, verdad? 86 grados Celsius queremos llevar ahora a las escalas Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿Cómo realizamos esta operación? A ver. Más antes, convertiremos en la escala Kelvin. Para convertir en la escala Kelvin hemos indicado de que vamos a aplicar directamente la formulita. Bueno, acá indicamos convirtiendo, diremos, indicaremos a Kelvin, ¿no? Ahora, al convertir a la escala Kelvin, hemos indicado que vamos a aplicar directamente una fórmula donde luego reemplazándolo vamos a obtener el resultado obviamente al cual deseamos llegar, ¿no? Entonces, temperatura en grados Kelvin habíamos indicado que es igual
a la temperatura en grados Celsius más el 273, ¿verdad? Bien, reemplazando datos, temperatura en grados Kelvin. Esto es igual a temperatura en grados Celsius, pero el dato que tenemos es 36, sumamos más 273, y este resultado vamos a obtener en la escala Kelvin. No sé si están de acuerdo conmigo, este valor da 309, en este caso ya, pero en grados Kelvin. ¿Sí? O sea, decir 36 grados Celsius es lo mismo también decir 309 grados Kelvin, ¿no? Bien, a continuación vamos a convertir a la escala Fahrenheit. Indicamos a la escala Fahrenheit. Ahora bien, a la escala Fahrenheit. Recordamos la fórmula que hemos utilizado, donde dijimos de que la temperatura en grados Fahrenheit, ¿no es cierto?, es igual, habíamos indicado, a 9 quintos. 9 quintos temperatura en grados Celsius más el 32. ¿De acuerdo? Esta fórmula la hemos deducido. Pues, por lo tanto, temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos. Ahora, temperatura en grados Celsius, reemplazamos por 36 precisamente, y vamos a sumar más el 32, ¿no? Entonces, realizamos toda esta operación, y este resultado vamos a obtener ya en grados Fahrenheit. Ustedes también pueden hacer, ¿no? Multipliquen 9 por 36, dividan entre 5, y sumen más bien 32, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Da 96.8, ¿sí? Bien, por otro lado, indicamos a la escala Rankine más bien, ¿no? A la escala indicamos Rankine, ¿no es cierto? Ahora, en la escala Rankine vamos a acudir a la relación general, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a obtener dos términos. Bueno, acá indicamos de la relación, decimos general. Es decir, en este caso, 86 grados Celsius queremos convertir en este caso en la escala Rankine, ¿no es cierto? Pero para ello, de la escala, de la relación general más bien, habíamos indicado de que temperatura en grados Celsius sobre 5, ¿verdad? Esto es igual, tomando en cuenta el otro elemento, temperatura en grados Rankine, habíamos indicado, ¿verdad?, menos el 492 dividido entre 9. ¿Sí? Utilizamos esta relación. Ahora, de acá ya podemos despejar la temperatura en grados Rankine, ¿no? Entonces, rápidamente despejando la temperatura en grados Rankine, ¿sí? A ver, ustedes pueden despejar, ¿no? Temperatura en grados Rankine. 9, y vamos al otro lado a multiplicar, vamos a tener el 9 quintos, temperatura en grados Celsius, y este término, 492, está con negativo, al otro lado va a pasar con el signo más, sumamos más el 492, ¿sí? Entonces esa es la formulita que nos va a permitir calcular en grados Rankine. Entonces, realizamos el reemplazo respectivo, temperatura en grados Rankine, esto es igual a 9 quintos. Ahora, temperatura en grados Celsius, sabemos que es 36, sumamos más el 492. Y de esta forma vamos a obtener también la temperatura en grados Rankine, ¿no? Equivalente en este caso, obviamente, a 36 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es esta operación? Pueden calcular. No sé si están de acuerdo conmigo.
556.8, pero hablando en grados Rankine. ¿Está bien el resultado? ¿Sí? Ustedes también pueden comprobar. Lo cual aquí vale decir, bien sé, en este caso, hemos tomado como referencia 36 grados Celsius, ¿verdad? Está en esta escala, ¿no es cierto? 36 estará más o menos, acá es 50 la mitad, acá está más o menos, ¿no? Acá va a estar, va a estar 36 grados. Ahora, 36 grados, en este caso Celsius, es lo que nos indicaron inicialmente, llevándolo a la escala Kelvin, ¿no? Nos dio 309. Entonces, directamente trazamos una línea, ¿no es cierto? Y acá, en la escala Kelvin, estará el 309 precisamente, ¿verdad? Ahora, equivalente en la escala Fahrenheit, entonces la escala Fahrenheit, acá está, el resultado al cual hemos llegado es 96,8, ¿no es cierto? Entonces, trazamos una línea con respecto a esta escala y seguramente acá estará también 96,8. ¿No es cierto? Y finalmente, llevando la escala Rankine, hemos obtenido 556,8. Entonces, tomando como referencia esta línea, ¿verdad? Acá estará el valor de 556,8. ¿No? Ustedes notarán de que se cumple, ¿verdad? ¿Sí? 36 grados Celsius equivalente a 309 en la escala Kelvin, y luego 96,8 equivalente en Fahrenheit, y en la escala Rankine el mismo 36 grados Celsius es equivalente a 556,8. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa forma también vamos realizando esta operación, ¿no es cierto? Y también verificando, ¿no? Si vale el término, ¿no es cierto? Precisamente con estas escalas, con estas 4 escalas más conocidas. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O hay alguna consulta hasta esta parte? Bien, vamos a referirnos a otros conceptos también muy importantes, los cuales nos van a servir para los siguientes capítulos, ¿no? Es así de que vamos a ver, colocar como subtítulo peso y masa. Bueno, vamos a referirnos bastante este concepto de masa en algunos ejemplos que vamos a precisamente desarrollar, ¿no? ¿Qué es masa y qué es peso? Son diferentes, obviamente, ¿no es cierto? Masa es una propiedad que tienen todos los cuerpos, ¿verdad? Y peso, en este caso, está ya relacionado precisamente con la gravedad, ¿no? Hay una formulita, el cual les mostraré más adelante. Pero para ello vamos a empezar, en este caso, con la siguiente figura. A ver, acá indicamos entonces de la figura, tenemos. Bueno, indicamos acá de la figura. A ver, vamos a asumir de que una esfera de masa M se lo soltó desde un cierto punto, y cuando está en este punto va bajando precisamente vertical abajo, y acá está el suelo, ¿no? O el piso, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Ahora bien, la aceleración con la cual está bajando este objeto, ¿no es cierto? Vamos a indicar en este caso una aceleración A. ¿Sí?
Ahora, hay una fuerza que lo atrae, ¿no es cierto? Para que pueda caer verticalmente. Precisamente es esta fuerza, ¿no es cierto? También se relaciona en este caso con la gravedad. ¿Sí? Ahora, aquí indicamos de la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton, ¿no? Si recordamos la segunda ley de Newton, aquello nos indica de que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta fuerza, la fuerza con la que es atraída hacia el suelo, vamos a determinar directamente con el peso, W, ¿no? Acá la masa va a ser una constante, hemos indicado que es una propiedad de los cuerpos, y esta aceleración con la cual va bajando este objeto directamente es igual a la gravedad, o a la G, ¿no? Entonces acá aclaramos de que donde W en este caso es el peso, ¿no? Yo me encontré de muchos libros de que peso se la simboliza con la letra W, ¿no? Alguien dirá, pero ¿por qué siempre W? Porque fíjense bien, muchos textos están traducidos del inglés al español, ¿verdad? Entonces es por eso de que si ustedes tienen conocimiento de inglés, inglés básico, peso es equivalente a decir también weight, ¿no? ¿No es cierto? En inglés, weight también es el peso. Es por eso que se quedó con esta letra, W, al hablar de peso. ¿Sí? Por otro lado, M es la masa del cuerpo, ¿no es cierto? Y también en este caso, la G es la aceleración. Aceleración, en este caso, de la gravedad, ¿no? Cuyo valor ustedes deben recordar, generalmente se utiliza este valor de la aceleración de la gravedad, el 9,8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora, por otro lado, para hallar masa, digamos, ¿no? Para hallar indicaremos masa, ¿no es cierto? Como dijimos, de que el peso es igual a masa por gravedad. Ahora, si de esta relación despejamos en este caso la masa, ¿verdad? Vamos a tener de que la masa es igual al peso dividido entre la gravedad. O sea, teniendo el dato del peso, ya se puede conocer la masa. Esta G, como sabemos, es una constante, ¿no? Es de la aceleración de la gravedad. Ahora, ¿cuáles son las unidades del peso? Unidades, indicamos, del peso, ¿no es cierto? Como dijimos de que el peso es igual a masa sobre gravedad, ¿no es cierto? Acá colocamos el peso, ¿verdad? Acá está la masa, pero ¿en qué se mide la masa? La masa se mide en kilogramos, más que todo, ¿no? Es la unidad más utilizada. Ahora, la gravedad, como la gravedad es aceleración, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Son las unidades más utilizadas, ¿verdad? Ahora, la relación de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, inmediatamente se la conoce como el Newton, ¿no? O sea que el peso se puede medir en unidades de Newton, ¿no? También existen otras unidades, ¿no? Por ejemplo, Dina, también existe, luego existe kilogramo fuerza, existe libra fuerza, ¿no? Unidades en este caso del peso. Pero más, en muchos problemas se utiliza en este caso la unidad de Newton. ¿Sí? Bien, a ver, veamos un ejemplo para ir también familiarizándonos con estas formulitas de la masa y el peso. A ver, el cual les indico de la siguiente forma. Bueno,
acá coloco ejemplo, ¿no? El enunciado les indico de la siguiente manera. El peso de un trozo de metal, el peso de un trozo de metal, digamos, de un trozo de metal, es 15 newtons, digamos. Es 15 newtons. Ahora bien, nos planteamos la pregunta. Calcular su masa, punto seguido o punto aparte colocamos, calcular su masa, ¿verdad? En gramos y en libras. En gramos y en libras. ¿Sí? Bueno, realizamos la solución de este ejemplo. Antes vamos a imaginarnos de que, bueno, este es un trozo de metal, ¿verdad? Donde obviamente tiene un cierto peso. Ahora, vamos a aplicar la formulita que hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, decimos, a ver, del peso, digamos, del peso. Peso dijimos que es igual a peso precisamente W, es igual a masa por gravedad. Esta relación despejamos la masa y vamos a tener peso sobre gravedad, ¿no es cierto? Ahora bien, el dato del peso lo conocemos, estamos hablando, bueno, tiene peso este trozo de metal, ¿verdad? Pero a la vez también tiene masa, ¿no es cierto? Entonces es igual a 15 newtons. Newtons generalmente se simboliza con la N mayúscula, ¿no es cierto? Dividido entre la gravedad. Pero la gravedad ya sabemos es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da ese resultado? Pero además, fíjense, acá también para analizar las unidades 15 estamos indicando Newton, ¿verdad? Pero Newton dijimos que es equivalente a kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado. Y vamos a dividir entre, en este caso, el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa con las unidades? Ustedes notarán de que se va a simplificar metros sobre segundo al cuadrado por metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y este resultado va a estar directamente en kilogramos, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 1,5 Inge. Ya, 1,53. ¿Con dos decimales trabajamos? 1,53 kilogramos. ¿Está bien? Está bien ese valor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, este dato de 1,53, fíjense, vamos a convertir a gramos y vamos a convertir luego a libras. ¿Sí? Bueno, se nos va acabando el tiempo. Al volver hacemos esta conversión, ¿de acuerdo? Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y se conectan al mismo enlace, ¿sí? Un descanso y volvemos. Gracias, Inge. ¿Ya?